señorita, su nombre me dijiste, Yesenia. La señorita Yesenia, entramos con EPP puesto. Está prohibido comer, tomar agua, correr, hacer alguna otra actividad que no sea netamente laboratorio. Y nosotros trabajamos generalmente con dos tipos de muestras biológicas: muestra de sangre y muestra de orina. Entonces, riesgos muy pocos. Quien siempre nos va a apoyar para extraer la sangre va a ser la señorita, ¿no? Y cuando se trate de recolectar orina, ya ustedes, de acuerdo a la guía, van leyendo, y uno de ustedes será pues la persona que haga la recolección de orina, que muchas veces, algunas prácticas es orina de 24 horas. Ya no sé cómo lo van a manejar, eso queden ustedes. En cada práctica, la práctica que es 1 de hoy, la 2 y la 3, no necesitamos muestras. A partir de la práctica 4 sí necesitamos muestras sanguíneas, ¿ya? Y eso debe ser rotativo. Tampoco no está bien que una sola persona esté donando cada vez que nos toque la práctica. Los cuidados que debemos de tener generalmente al momento de la extracción de la sangre, no pincharnos, y de hecho que sus EPP tienen que estar a todos se les exige los EPP colocados, puestos antes de ingresar al laboratorio. Cuando haya los pasitos, ya veremos, voy a conversar con la ingeniera qué estrategia empleamos para poder evaluarlos, ¿ya? Porque de hecho que toditos, así como están, no van a estar sentados. Antes manejaba de 15, es más fácil, pero son 25, ya no se puede. Entonces de repente lo hacemos en dos momentos, ¿no? En dos momentos diferentes. A unos les tocará primero y después a los otros. Y podemos manejarlo de manera rotativa. ¿Qué más? Bueno, hay que conocer, allá tenemos los 50 mililitros. Entonces tenemos que usar una fiola. Estas fiolas son materiales exclusivamente para preparar soluciones. Entonces voy a usar esta que tengo en mano, es de 100 mililitros. No puedo usar esta fiola. Tengo que usar una fiola que me diga acá 250 ml, ¿no? Al decirme 250 ml, es una fiola apta para poder preparar la solución. Entonces, como es sólido el soluto, no lo voy a agregar acá, sino me ayudo ¿de qué? De un vaso de precipitación, ¿ya? Algunos, yo siempre les digo, no se hagan problemas, vayan y pesen de frente en el vaso. Una vez que le has agregado el soluto, ya lo pesaste, le agregas un poco de agua destilada. Acuérdate que vamos a preparar 250. ¿Cuántos mililitros le puedo agregar? Menos de 250. Agregándole. ¿Cuánto vamos a pesar? 158,76 gramos. Entonces tú le puedes agregar 150, 200 mililitros de agua destilada. Así de algo. Esto viene con volumen, ¿no? Aproximadamente a lo que indica el vaso. Una vez que has agregado del agua, agarras una bagueta o varilla de vidrio, no la tenemos, pero similar, ¿no?, a este material, con su vidrio sellado. Disolvemos el soluto y una vez que está disuelto es más fácil pasarlo a la figura, ¿no? Agregamos entonces, esta figura tiene sus tapas, destapamos, trasvasamos el contenido del vaso a la fiola y mínimamente hay que lavar 3 veces, enjuagar el vaso. No lo vas a hacer con volúmenes grandes, sino con volúmenes pequeños, porque acuérdate que después vas a enrasar, es decir, agregar agua destilada solamente hasta la marca. Esta marca se le llama línea de enrase. Y cuando tú vas más o menos por este volumen, ahí donde está mi uña, antes de la línea de enrase, tienes que ir agregando de a poquitos el agua destilada. No, ¿qué pasaría si me paso de agua? Pues no se trata de que yo agarre la fiola y bote. La concentración ha variado y acá estamos preparando una solución con una concentración determinada.
Si nosotros nos pasamos, ¿qué tenemos que hacer? Volver a pesar, volver a preparar. Entonces por eso yo siempre les digo, después que han agregado, de poquitos enjuagamos el vaso y agregamos de a poquitos el agua hasta enrasar. Acuérdense que este es el cuello de la fiola es un cilindro, ¿no? Entonces ustedes van a ver en el cuello la línea de enrase, esta es la línea de enrase, esa es la marca, ¿no? Esa es la línea de enrase. Entonces tú lo que vas a hacer es tener el cuidado necesario para que generalmente los líquidos tienden a formar dos tipos de menisco. Un menisco que es cóncavo, estos son los cóncavos, y otros que son convexos. La mayoría de los líquidos forman meniscos cóncavos. Entonces, eso quiere decir que tu vista debe estar por acá. Acá debe estar tu ojito, ¿no? Y tú vas a leer, esto va a formar curvatura así, esta forma. La base de la concavidad, esta base, debe estar en la línea de enrase, de la fiola. ¿Entendieron? ¿Sí? Esa preparación es importante. ¿Por qué? Porque esa nos va a permitir obtener buenos resultados. La próxima semana ustedes van a determinar, la práctica se denomina espectrofotometría, ustedes se van a dar cuenta que esos valores, con esos valores van a determinar una gráfica y van a ver que al momento de tabular en un sistema de eje coordenado, los puntos van a estar, si lo han preparado bien, va a salir exactos, pero si han preparado mal, un punto más arriba, un punto más abajo. Esos errores que cometemos cuando preparamos la solución, los vamos a visualizar cuando vemos la gráfica. ¿Por qué? Porque después que tú lo has preparado, lo vas a agregar el contenido del líquido en unas celdas, unas celdillas que utiliza el espectrofotómetro, y lo único que hace el equipo es leer la absorbancia, ¿no? Y con esa absorbancia tú vas a determinar la concentración. Por eso es que hay que tener mucho cuidado cuando preparamos la solución. ¿Entendido, jóvenes? Ya. Entonces, esa es la forma como determinamos la masa del sólido. Entonces, preparar una solución, creo que todos estamos en capacidad de poder ir a la balanza, pesar, disolver y luego agregar a la fiola. Y si fuese un líquido, mucho más sencillo, porque tú vas a necesitar determinar el volumen. Si fuese, por ejemplo, el ácido acético, si fuese el ácido clorhídrico, si fuese alcohol, ¿no? Etcétera, tú tienes que determinar el volumen. ¿Y cómo lo vas a hallar? Tienes que conocer allí la densidad, ¿no? Si fuese entonces volumen, tú haces uso, ya hallaste la masa, haces uso de la densidad. La densidad es igual a la masa sobre el volumen. Este dato lo vas a conocer. Has hallado la masa. Entonces, despejo, volumen, sube y la densidad baja. Conoces la densidad, ya hallaste la masa, divides la masa sobre la densidad y sacas el volumen. Y ya pues, lo único que tienes que hacer es dividir. El asunto es mucho más, ¿no? Bueno. Así nosotros jugamos con los ejercicios de concentración, en este caso la molaridad. A ver qué más tenemos. Aquí hay otra unidad, que es la normalidad. La normalidad me va a determinar los equivalentes gramos de solución con respecto al volumen de solución. Esos equivalentes gramos, aquí sí es un poquito más tedioso, los equivalentes gramos están en función del peso equivalente. ¿Puedo borrar? Sí. ¿Sí? ¿Todavía? Todavía. Ustedes hacen eso, ahora vemos la normalidad. La normalidad, entonces, es otra unidad. Graba. Otra unidad y dos. ¿Cuál te has llevado? El de
pasa así como si hay un tema repetitivo, lo cambio. Ya. Este diabetes, ¿Qué tema ya hay, doctora? diabetes tipo 1, Ya. pancreatitis, no, diabetes tipo 1 ya no, ya está. Diabetes. Y me expresa los equivalentes gramos de soluto con respecto al volumen de solución. Unidades en equivalentes gramos y el volumen de solución en litros. Además, los equivalentes gramos va a ser igual a la masa del soluto con respecto al peso equivalente. En el peso equivalente hay que tomar en cuenta la naturaleza del soluto, es decir, si el soluto es un ácido, aquí hay que tener en cuenta si el soluto es un ácido, una base o una sal. Entonces, ¿cómo sacar el peso equivalente? De un ácido. El peso equivalente de un ácido va a ser igual versus número de hidrógeno. Esto es igual al peso molecular sobre el número de átomos de hidrógeno. También a esto le llaman el factor T. Por ejemplo, el ácido sulfúrico, sacamos un peso molecular, sería hidrógeno 2 con peso atómico 1, el azufre, un átomo con peso atómico que es 32, oxígenos, 4 átomos con peso atómico que es 16, y esto es 64. Entonces esto es 8, 91. Entonces, el peso equivalente del ácido sulfúrico, del H2SO4 va a ser igual, peso molecular que sería 98 entre el número de hidrógenos. Miramos acá en la fórmula, ¿cuántos hidrógenos hay? 2. O también le puedo decir cuál es el factor beta, sería 2. Entonces, este peso equivalente es igual a 49. Ahora, cuando el peso equivalente es una base o un ácido, entonces el peso equivalente de una base va a ser igual al peso molecular sobre números de OHs o también factor T. ¿Ya? A ver, vamos a hacer el hidróxido de aluminio. Entonces sacamos el peso molecular. El aluminio, ¿qué tiene el aluminio? 27, ¿no? Bloqueado. 27 su peso atómico por ¿cuántos átomos ven ahí? 1. 27. El oxígeno, ¿cuántos átomos de oxígeno hay? Hay que multiplicar este subíndice por el subíndice que está dentro del 40. 3 por 1, 3. ¿Cuánto es el peso atómico del oxígeno? 16. 16 por la misma secuencia. Hidrógeno, ¿cuántos átomos de hidrógeno hay? 3. El peso atómico del hidrógeno es 3. ¿Cuánto me da esto? 10, 18, 78, ¿no? 78. Entonces, el peso equivalente del hidróxido de aluminio
esto? 26. Ahora, el peso equivalente de una sal. El peso equivalente de una sal va a ser igual a peso molecular sobre carga. Carga positiva o negativa. O también factor T. A ver, sulfato de calcio. Ca SO4. Ese es mi soluto. ¿Cuánto de carga tiene el calcio? ¿Cuánto de carga tiene el calcio? El calcio está en el grupo 2A, por lo tanto, en este compuesto estoy trabajando con más 2. ¿Ya? Entonces, sacamos el peso molecular del sulfato de calcio. Entonces sería calcio. ¿Cuántos átomos de calcio ven allí? En la fórmula. ¿Cuántos calcios ven? 1. Acá la unidad nunca se escribe, siempre se sobreentiende. Peso atómico del calcio, 40. Eso me da 40. ¿Cuántos átomos de azufre ven? 1. Peso atómico del azufre, 32. ¿Cuántos átomos de oxígeno ven? 4. Peso atómico del oxígeno, 6. 64. ¿Cuánto me da? 6. 636. ¿Está bien? Entonces, el peso equivalente del sulfato de calcio va a ser igual a peso molecular entre la carga. ¿Cuál es la carga? La que hemos determinado. Y esto es 2. ¿Cuánto sería el peso equivalente del sulfato de calcio? 68, ¿no? Entonces, para la normalidad, tienen que tener en cuenta si el soluto es un ácido, una base o una sal. ¿Cómo sacan los pesos equivalentes? Ahí se nos acaba de contar. Ahora sí, vamos a resolver problemas. En 450 mililitros de solución. Ya miren, allí nos están dando nuestros datos. Acuérdense que primero hay que sacar datos. ¿Qué me están dando? 9.50 gramos. Eso es dato de masa, volumen. ¿Qué cosa es? Masa. Masa del soluto, 9.50 gramos. ¿Quién es el soluto? También me lo dice. Hidróxido de sodio. La fórmula del hidróxido de sodio, NaOH. Es una base. Todos los compuestos que son bases van a tener en sus fórmulas OH. Todos los compuestos que son ácidos en su fórmula van a tener anhidrógeno. Las sales ya tienen diferente. Y le da la masa molar, está más facilito, porque le están dando el peso molecular o la masa molar 39,997. Hay que considerar todos esos valores. Gramos por cada mol es esto, porque es masa molar, gramos por cada mol. Y le dan volumen de solución. ¿Cuánto es el volumen de solución? 450 mililitros. Ahí está en el problema. Y si lo paso a litros, ¿cómo era? Claro, hay que dividir, correr en 3 lugares, 0,45 litros. Ya está. Entonces, ¿qué me están pidiendo? Que calcule la normalidad. Esta aquí, ¿cómo? Vamos a la fórmula, acá está. La normalidad, no la conozco, va a ser igual. Los equivalentes gramos de soluto. ¿A qué es igual los equivalentes gramos de soluto? Acá también. En vez de poner equivalente, voy a poner masa de soluto que no conozco, esa es mi incógnita, masa de soluto sobre el peso equivalente. Hay que hallar el peso equivalente ¿de quién? Del hidróxido de sodio. ¿Cómo se halla el peso equivalente del hidróxido de sodio? Peso molecular
40, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien? Ya, listo. Entonces, el peso equivalente a qué es igual? Acá está el hidróxido con la base. Peso molecular, lo que he hallado, 40 gramos de A, el equivalente gramos sobre 1, el factor teta o cantidad de OH, lo veo acá. Esto es teta. Entonces, ese peso equivalente es igual a 40 gramos por cada equivalente. Entonces, acá estaba reemplazando en esta fórmula este peso equivalente me salió 40 gramos por cada equivalente gramo. ¿Y qué más tengo? El volumen de solución. Lo tengo en mi fórmula. En mi fórmula, sí, 0.45 litros. Un momentito. Entonces, si trabajo así, me doy cuenta que tengo dos incógnitas, normalidad y la masa. ¿Qué pasó? Que la masa lo tengo como dato. Ahí está. Entonces, esta masa ya la reemplazo por el dato. No puedo tener dos incógnitas en una sola ecuación. ¿Listo? Entonces, ¿qué me va a quedar? Está directo, ¿no? Gramos o gramos se cancelan. ¿Y qué me va a quedar? Las unidades, me va a quedar equivalente gramos por litro. Listo. Ya hay que dividir 9,50 entre 40 entre 0.40. 0,52 unidades equivalentes gramos. Aquí me está quedando, mira, equivalentes gramos, y en el denominador me está quedando, se acabó el problema. O sea, ustedes algunas veces van a hallar la normalidad, otras veces le van a pedir que hay en la base. Conocerán la normalidad y podrán hallar la base, porque va a estar con incógnita. Otras veces les puedo dar base y normalidad y les pido que hay en el volumen. O sea, ¿qué vamos a hacer? Solamente jugar con ecuación. ¿Se dan cuenta? La representamos con la letra M, M minúscula. ¿Ya? ¿Qué me indica? La molaridad dice que es igual al número de moles del soluto con respecto a los kilogramos o masa de quién? Del solvente o disolvente. Entonces, ¿cuáles van a ser sus unidades? Sus unidades van a ser el número de moles en moles y kilogramos. Moles por kilogramos van a ser sus unidades. Entonces, ¿a qué es igual el número de moles? Ya lo hemos visto. El número de moles es igual a la masa del soluto con respecto al peso del soluto. Vamos a entonces a calcular. ¿Qué dice? ¿Cuál es la molalidad? Mis datos. No se olviden. Sacamos nuestros datos. M es mi código. De una solución que se ha preparado disolviendo 2.50 gramos. ¿Qué cosa es eso? Masa de soluto. 2.50 gramos. ¿Quién es el soluto? A ver, ¿quién me dice quién es el soluto? CH3OH. ¿Qué cosa es CH3OH? El alcohol. El OH. No es una base, es un alcohol. ¿No? ¿Cuál es el alcohol? Un solo carbono. Alcohol etílico. Ya. Con 25 gramos de agua. ¿Qué cosa es eso? Masa, acuérdense, la solución, ¿cómo se prepara? Con el soluto y con el solvente. ¿Qué me han dado ahí? La masa del solvente, que es, ya me lo han dado, 25 gramos. ¿Listo? Con esos datos yo voy a determinar, ¿qué cosa? Voy a determinar
va a ser igual, ¿qué dice? Más el soluto, ¿cuánto es? 2.50 gramos sobre peso molecular. Hay que sacar el peso molecular. Por acá sacamos el peso molecular. ¿Cuántos carbonos? ¿Cuántos carbonos? En la fórmula, ¿cuántos carbonos ven? 1. Peso atómico del carbono, 2. ¿Cuántos átomos de hidrógeno ven? 3 más 1, 4 por 1. 4. ¿Cuántos oxígenos ven? 1 por 16. ¿Cuánto me da esto? Profesora, es 12 en el carbono. ¿Ah? Es 12 en el carbono. Ah, sí, porque le puse 13. Ya. ¿Cuánto es eso? 10, 12. 32. ¿Ah? 32. 32. Ya. Listo. Entonces, el peso, estamos acá. Más el soluto entre el peso molecular. 32 gramos que hay en cada mol. Gramos se van, ¿cuántos años el número de moles de soluto? 2.50 es 32. En el soluto no es 270. ¿Ah? 0.07. ¿Qué unidad? Mol. Sobre. Bueno, este he hallado solamente la mol. Ahora sí, me voy a la fórmula. Entonces la molaridad va a ser igual a 0,07 mol sobre kilogramos de solvente. Necesito, esto es la masa del solvente, pero acá está en gramos, tengo que pasarlo a kilogramos. ¿Entre cuánto? Voy a dividir entre 1000, un kilogramo tiene 1000 gramos, entonces 1, 2, 3, y eso es igual a 0,025 kilogramos. 2.8 unidades, moles Por kilogramo. por kilogramo. Pero ¿qué tienen que tener en cuenta? Sus datos. Vamos a mirar. Se quedó confundida, dice. Ya, pues yo le cambié. Acá es 2.70, ¿no? Ya, pero lo hemos sacado. Ustedes van a trabajar igual, solo que en vez de poner 2.50, 2.70. Por eso me pasaron 2.50. Pero ya no sale lo mismo. No, ya me lo voy con otro color. Sí. Sí, esto reemplaza 2.70 entre 32. No puedo. 2.70 entre 32. Ya, entonces sería 0.84. Ya es 0.84 entre 0.025. Mol. Ya
Pásame todo, ya luego me dedico a borrar. Está cortito. Sino que la profesora Las tres pensaba primeras que era era 2.50. Yo también ya me vi a 15 bajas. Sí, sí. Ya no entendí. Pero tenemos que estudiar. No tengo que practicar esa cosa. Estoy oxidada. Mal día para los Diré para no profesor. Diré para no hacer. Mal día para no saber nada. Ya, aquí. Ah. Vale, bien. Listo, chicos, vamos a hacer esta y luego ustedes van a desarrollar lo que hay en la actividad y nos van a preguntar. ¿Ya? Oye, Cada ¿cómo es la uno lo va a actividad? desarrollar. Tenemos ahí casi una hora. Pon todo, pues. Movilidad, volúmenes. ¿Qué volumen? Datos. ¿Qué volumen de ácido sulfúrico? ¿Ya? Volumen del soluto. El soluto, ¿quién No se es? sabe. El soluto, ¿quién es? El ácido sulfúrico. Se necesita para preparar 500 mililitros. ¿Ese volumen de quién? Solvente. De disolución. Volumen de solución. 500 mililitros. De una vez lo transformamos al litro. ¿Cuánto sería? Entre 1000. 2, 3. 0.5 litros. Está. De concentración 0.25 molar. Me están dando la molaridad. 0.25 mol por litro. Es la molaridad. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien, chicos? La densidad. ¿Lo entendimos o no? Esto es la unidad de la molaridad. Yo puedo decir 0.25 mol por litro o 0.25 molar. Ya lo entiendo. Y me dan la densidad del ácido. La densidad del ácido o la densidad del soluto es 1,8 gramos por mililitro. Y además aquí me dan la pureza. Pureza dice que es 96. 96%. Estos datos corresponden aquí al soluto, que es el ácido. ¿Ya? Entonces, tengo que hallar cuánto de ácido voy a sacar. El ácido sulfúrico a nosotros nos van a dar en un frasco reactivo. Este va a ser el frasco de ácido sulfúrico y este frasco tiene estas características. Tiene su densidad, que es 1.8 gramos por mililitros, y tiene su pureza. Su pureza que está al 96%. ¿Qué significa? Que de todo este volumen, vamos a suponer que tenga 100 mililitros de ácido. De los 100 mililitros, esto es porcentaje, lo paso a mililitros, 96 mililitros es ácido y el resto es agua. Eso es cuando hablamos de pureza. La pureza de los reactivos está referido exclusivamente cuánto de reactivo hay. Vamos a imaginarnos que este es mi ácido. ¿Ya? Miremos la parte externa. Toda esta parte de acá es de metal. Esta parte de metal es el ácido y esta partecita que es de plástico es el agua. Entonces, el metal corresponde
netamente al ácido. Y esta parte, la diferencia, siempre hablamos de una base de 100 unidades. Si hablamos de volumen, 100 mililitros es del ácido y 4 mililitros del agua. Si hablamos de masa, vamos a suponer que la pureza sea al 98%, es sólido, 98 gramos, perdón, 98 gramos es del sólido, vamos a suponer que sea el hidróxido de potasio, 98 gramos el hidróxido de potasio y los otros 2 gramos tienen otros componentes. A eso está referido a la pureza. O sea, no todo no es al 100%. En otras palabras, no es puro. Siempre tendrá algo de impureza. ¿Me entendieron? ¿Me entendieron? Si esto fuese el sólido, yo hablo del 98%, esto corresponde a la pureza. Es decir, netamente el reactivo. Y este 2% se llama impureza. ¿Se dan cuenta? Igual en el sol, en el líquido también hablamos de pureza y hablamos de impureza. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hallar? La molaridad. Vamos a ir reemplazando la molaridad a que era igual al número de moles del soluto sobre volumen de solución. Y a su vez, el número de moles del soluto es igual, ahí lo tienen ustedes, masa del soluto sobre peso molecular. Voy a escribirlo, pero cuando ustedes ya lo hacen directo, masa, en vez de hablar de número de moles, masa del soluto sobre peso molecular sobre volumen de solución. ¿Ya? A ver, miremos, ¿qué tenemos? En mi datos, tengo este lo tengo, lo conozco, le voy a poner un check. ¿Qué más tengo? Molaridad, lo conozco. ¿Qué más tengo? ¿Qué más tengo? ¿Qué más tengo? ¿Tengo la masa del soluto? No lo tengo. ¿Tengo el peso molecular del soluto? ¿Tengo? ¿Lo tengo? No lo tengo. Pero sí puedo hallarlo porque conozco quién es el soluto. Entonces, mi incógnita sería solamente la masa del soluto. Directamente lo puedo reemplazar, lo puedo despejar, mejor dicho, sí. Lo dejo solito y voy a tener polaridad por volumen de solución, por peso molecular, todo esto va a ser igual ¿a qué? A la masa del soluto. Entonces reemplacemos. Masa del soluto, ¿cuánto es la molaridad? 0.25 mol por volumen de solución 0.5 peso molecular, no lo tengo, vamos a hallar por acá el ácido sulfúrico. Ajá, ahí está. ¿Cuántos hidrógenos? 2. Peso atómico del hidrógeno. ¿Cuántos azufres? 1. Peso atómico del azufre 32. ¿Cuántos oxígenos? 4. Peso atómico del oxígeno 8. Listo. Entonces, este peso molecular es 98 gramos real en cada mol. Listo. ¿Y con qué se va? Mol con mol. Mol se va con esta mol. ¿Y más? Estos litros. Estos litros. Estos litros se van con estos litros. Listo. ¿En qué unidad me va a quedar? Primero quedó solamente ya multiplique. Litro por litro, 0.25 por 0.5 por 98. 49 por 0.25. La mitad de 98 por 0.5. 12.25. 12.25 gramos. Esa es la masa del soluto. Pero a mí no me han pedido
más el soluto. Yo quiero el volumen del soluto. Allí voy a hacer intervenir la densidad del ácido sulfúrico. Este es el soluto. Entonces, la densidad es igual a la masa del soluto, que ahí lo tengo, 12,25 gramos, sobre el volumen del soluto. ¿Qué conozco? Conozco la densidad y conozco la masa, la que acabo de hallar, esta. Entonces, ¿puedo explicar qué cosa? El volumen del soluto. Esta sube y la densidad baja. ¿Está bien? Masa del soluto sobre densidad del soluto. Reemplazamos. Volumen del soluto va a ser igual, ¿cuánto es la masa del soluto? 12,25 gramos. ¿Cuánto es la densidad? Allá lo tengo, 1,8 gramos por mililitro o centímetro cúbico. ¿Cuánto? Un mililitro es igual a un centímetro cúbico. Gramo y gramo se va. ¿Cuánto sale ese volumen de soluto? 6,80 mililitros. Ya. Hasta ahí todo está bonito. Si es que el ácido sulfúrico fuese al 100% de pureza.